다 동마 들라 어 이 가외 되는 계속 전부 종 고시 신부 당 다는 신기 교지부가 연수를 못 채다 걔는 못 지나면 이 소리 규배 Me 아주 gustaría saludarlos a Gyaltsen Rinpoche, como también Gyaltsen Poka Rinpoche, Gyaltsen Lodro Tenkyo Rinpoche, como también todos los miembros de la Sangha que están participando este año en el Kagyu Kuncho. Igualmente, hay varias shedras que están escuchando en Internet, como también todos nuestros amigos y amigas y amigues que están escuchando a través del Internet, como también los tibetanos y nuestras familias y muchas personas dotadas de fe que están por todo el mundo. A todos ustedes les quiero dar mis saludos. 다 남발랑기 스캔세다데 즈미네기 겐라덴체네 론니기 지엘이야 Y como ustedes saben, 당아주 군주 응어스베 소투야로 도중임브레 eh, 다마리 군주 팅니 숨반 gracias a la epidemia y debido a la epidemia, no hemos podido tener el Kagyu Kuncho en los últimos 2 años. Y este Kagyu Kuncho número 23 de este año es algo que celebrar 야메 타볼하지기 검bun기 롱 안갸저 주르버 셴보는 응어스 귀베 porque 단저 롱사 el Simpar Gampopa se ha dado la transmisión el LUN de las obras completas de Gampopa en un linaje ininterrumpido pasado directamente a través del 16º Karmapa. Y esto es muy afortunado para todos, ya que Gyaltsab Rinpoche ha dado esta transmisión. Así que me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar en nombre de todos los profesores, los maestros, estudiantes, un profundo agradecimiento a Goshir Gyaltsab Rinpoche. Y a partir de hoy vamos a discutir y estudiar juntos los 30 versos de la Solomente. En general, el título de este texto en sánscrito es Trimshika Vishna Patrikarika, o para traducirlo al español es los 30 versos, pero en tibetano el título es similar al texto gramatical que llamamos los 30 versos, un yupa, por lo que existe el peligro de confundir ambos. Porque en Tíbet tenemos este texto llamado Shunjupa, que tiene que ver con la gramática. Y este texto que estamos estudiando es los 30 versos de la Solamente. Así que por eso existe este peligro de confundir ambos. Y por eso en chino el texto se llama Weishi Sangshi Song. Así que creo que es bueno añadir de forma similar las palabras solamente al título o llamarlo los 30 versos de solamente en tibetano. Entonces, de esa forma no podríamos confundirlo con el otro texto. Eso sería bueno. Así que el año pasado comenzamos nuestras enseñanzas sobre los 30 versos de solamente. Y discutimos la importancia de la filosofía de solamente, los orígenes de esta escuela, la historia de su difusión en India, China, el Japón, en Tíbet. Y también vimos la diferencia entre los puntos de vista de Shenton y solamente y entre estas escuelas.
y algunas digresiones sobre la relación entre los textos sobre epistemología y solamente. Eso fue lo que revisamos el año pasado. Este año tenemos un corto periodo para nuestras enseñanzas. Solo hay 6 días de enseñanzas, así que no tenemos mucho tiempo para explicar. Así que este año, si hay algo de tiempo disponible en el otoño, continuaré entonces las enseñanzas sobre los 30 versos de la solamente. Para empezar ahora en el invierno, me gustaría hacer una breve introducción al tema de la enseñanza de este año. Y en estas enseñanzas de invierno, como ya les dije, es muy corto el periodo de enseñanzas. Vamos a abreviar los temas que, no vamos a abreviar los temas que estamos tratando en las enseñanzas, aun cuando no disponemos de mucho tiempo. Principalmente me gustaría empezar a discutir el tema real en términos de cómo ha sido comentado y empezar a explicar los versos raíz de los 30 versos. Sin embargo, antes de llegar a los versículos raíz de los 30 versículos o versos, perdón, hay algunos puntos que debemos discutir. Y estos son, a ver, estos son los orígenes de los textos raíz de los 30 versos, cómo aparecían los comentarios de los 30 versos de la mente, de la solo mente, los orígenes del tratado de prueba que comprueban la solo mente y sus comentarios, el comentario que servirá de base para estas enseñanzas. Y después una introducción al tema de las enseñanzas de este año y explicar y la explicación del tratado que comprueba la solamente. Después, una breve introducción a los antiguos métodos de traducción, por ejemplo, como de los lenguajes de la India al lenguaje del Tíbet, y como también se traducieron en la tierra de la China. Si puedo explicar eso, sería bueno, una introducción. Sería bueno una introducción a el maestro Kuji Lingtai y Shang Tzu, maestros expertos. Quisiera dar una introducción al respecto y después la introducción a la explicación del tratado que comprueba la solamente. Así que este año eh, se trata de, nuestras enseñanzas de este año se tratan de estos temas. ¿Y qué vemos en primer lugar? Pues en primer lugar me gustaría hablar en general sobre cómo se escribió el texto de los 30 versos, cómo surgió este texto y los comentarios del mismo. Y cómo se fueron escritos y cómo se generaron los tratados. Y tenemos
al maestro Basuando, al pandita Basuando. Así que Asanga fue su hermano mayor y Basuando fue el hermano menor. Y durante su vida, Basuando escribió muchas obras influyentes. Y entre ellas, los 30 versos son las más profundas, la más esencial, la más grande. Y también la última obra que escribió eh, en su vida, mientras que estaba vivo. En la traducción china de este libro, los 30 versos, solo hay 600 sílabas. Parece que en tibetano, en chino hay más sílabas que en tibetano. Perdón, en tibetano hay más sílabas que en chino. Así que Huiji fue el maestro, el estudiante, y él escribió en su comentario sobre la misma, titulado Comentario sobre los puntos difíciles de la prueba de la solomente. Así que estas son las palabras de un comentario sobre los puntos difíciles que comprueban la solamente. Es un lenguaje antiguo chino, no creo que puedo traducirlo y no tengo que hablar acerca, pero para hablar acerca de su significado, lo que dice es que, para resumir en sus significados, es que esta obra de solo 30 versos, breves estrofas, el maestro Vasubando lo enseñó hábilmente y en ello enseñó los puntos más profundos y secretos, porque solamente tiene 30 breves estrofas, pero sin embargo, de una manera tan hábil, llega a reunir los puntos más profundos y más secretos. eh, en tan pocas palabras. Cada palabra y sílaba contiene infinitos temas y significados. Sin embargo, lo decepcionante es que antes de que Vasubandhu tuviera, o el pandita Vasubandhu tuviera tiempo de escribir un comentario en prosa, se fue al reino de Tushita. O sea, falleció y se fue al reino de Tushita y para estar con Manjushri. Y el pensamiento de los 30 versos es extenso y demasiado vasto, por lo que es un poco difícil. Sin un comentario claro, los principiantes, los estudiantes comunes y la gente como nosotros tenemos grandes dificultades para comprender la intención del texto y su profundo significado. Es bastante difícil. Por ello, muchos eruditos posteriores en la India explicaron los 30 versos y escribieron muchos comentarios. Así que ese es una breve introducción acerca de los 30 versos. Y ahora hablaremos acerca de los comentarios sobre los 30 versos de la Solamente.
Ya como dijimos que es muy conciso y profundo, sin un comentario, si solamente vemos los versos o los leemos, llega a ser muy difícil llegar a entender el significado entero de él. Y por eso de nuevo muchos maestros en la India escribieron diferentes comentarios. Y hay una forma de explicarlo, es que en la India hubo 18 primeros autores que escribieron comentarios sobre los 30 versos 딱 간단한 문제 네가 y 답이 있나? 16 autores posteriores. Combinando los autores anteriores y posteriores, en total tenemos 38 autores. ¿Quiénes escribieron comentarios sobre los 30 versos? También hay quien dice que también hay otros que dicen que hubieron 28 autores quienes escribieron comentarios sobre los 30 versos. Así que hay dos formas de explicarlo. Hay unos que dicen que hubieran 28, mientras que hay otros que dicen que hubieron 38 autores. Hay dos formas de explicarlo así. Pero en resumen, lo que entendemos es que hubieron muchos comentarios al respecto. Sea si hubieron 38 o 28 autores que escribieron comentarios sobre los 30 versos. Y después hubieron 10 grandes eruditos. Estos no están incluidos en los que he mencionado anteriormente. Estos son estoy hablando ahora de los 10 grandes personas que hicieron comentarios y eran expertos en poder explicar los textos. Así que, ya que aunque habían tantos comentarios, no podían enseñar el significado real de los 30 versos, esos 38, 28 comentaristas, pero al final hubo estos 10 grandes comentaristas que explicaron hábilmente el significado del texto, por lo que hubo 10 grandes comentarios que explicaron las palabras del texto de acuerdo con su intención. Estos comentaristas fueron Dharmapala, Gunamati, Srimati, Samitra, también conocido como Jinamitra, Nanda, Subda Chandra, Chitra Bhanu, Jinaputra, Jagannath Chandra y Bandushri. Cada uno escribió un comentario de 10 fascículos de extensión o de 100 fascículos en total. Y en su comentario sobre los puntos difíciles que comprueban la sola mente, Kuiji da una descripción particular de la manera en que Dharmapala escribió su comentario sobre los 30 versos. Y hablando acerca de estos fascículos, sabemos que hay más de 100 fascículos si llegamos a reunirlos todos de estos 10 comentaristas y entre todos esos autores en la India, estos fueron los más reconocidos, los 10 comentaristas que he mencionado. Y aún entre estos 10 comentaristas, el mejor de ellos, tenemos esta pregunta que surge, ¿cuál fue el mejor, verdad? Así que la mayoría eh, dicen que Dharmapala fue el mejor. Y
Y ya como les he dicho, es acerca de este maestro Quinji y es el texto que fue escrito por el maestro Quinji llamado El comentario sobre los puntos difíciles de la prueba de la solomente. Y esto explica por qué Dharmapala esta es la que se escoge de Dharmapala. Y estas son las palabras que vemos ahí en chino, pero no tengo que explicarlo. Pero para explicarlo a grandes rasgos, después de que Dharmapala terminara su comentario, después de que se hubiera leído los versos de Vasubandhu y cada uno llegó a escribir su propio comentario, ¿no? Después de que Dharmapala terminara su comentario, hubo entre estos 10, perdón, todos sus comentarios, cada uno tiene una característica extraordinaria y hay una que de verdad sobresalió entre todas. Y de acuerdo a Kueji, la que sobresalió, la que fue destacada, que fue una enseñanza sobresaltada, fue la que fue escrita por el gran maestro Dharmapala. Así es como él lo presenta. ¿Y cómo es que Dharmapala escribió este comentario? Si preguntamos esto, cuando Dharmapala llegó a la edad de 29 años, llegó a sentir gran renuncia por el samsara y los fenómenos, Eso quiere decir que él llegó a convertirse en un monástico y se sentó bajo el árbol Bodhi, bajo el árbol Bodhi y practicó la meditación Dhyana y lo hizo por un tiempo de 3 años. Y por haber estado en meditación, Dhyana, o en Samadhi, él llegó a escribir un comentario sobre los 30 versos durante sus momentos de descanso de su meditación. Y en este pasaje, el maestro Kuiji, eleva a Dharmapala y lo elogia enormemente. Pero no necesito entrar en todos los detalles. En resumen, el maestro Kuiji sostiene que ya sea por el estilo y la composición, ya sea por la naturaleza, la forma en que explica y por su prashna, sean por todas estas características. En resumen, no importa desde qué ángulo se mire, un comentario así es difícil de encontrar en el mundo, ya que cada palabra del comentario revierte el aferramiento e incluso medio verso puede resolver una disputa y disipar las dudas. Por ello, su comentario es superior a los de 1000 eruditos y es una de las 100 mejores obras. Sin embargo, es decepcionante que el manuscrito original en sánscrito de Dharmapala por sí se haya perdido. Es gracias al comentario. Muchos no lo tenemos. 가수의 제바단 제여기
난데도 컨텐츠 제제 아주 시토가 알았으라비나 다당 아주 지금 Si se ha perdido, ¿cómo podemos aprender acerca de los puntos que están presentes en este comentario? ¿Cómo llegamos a tener, tenemos la gran fortuna de saber de qué se trata? Es gracias al comentario de Xuanzang sobre el tratado que prueba la solamente, porque es una colección que compila diferentes comentarios. Y es porque el comentario sobre el tratado que prueba la solamente se basa en el comentario de Dharmapala. Así que combina las enseñanzas de estos 10 comentarios. No es un comentario sobre una persona, sino reúne todas y llega a extrapolar los comentarios, el comentario principal. Y el que sobresale, es el de Dharmapala. Y hay muchos versos del original de Dharmapala que se encuentran en el comentario de Shoshan. Así que al entender esto, así podemos entender lo que el comentario de Dharmapala enseña. Y lo podemos saber gracias a este tratado de Shonsang que se llama el tratado que prueba la solamente. En cuanto a la amplia difusión de este comentario después de que Dharmapala lo terminara y cómo Xuanzang llegó a él, Kuji escribió, podemos hablar de ello más tarde. Y esto también se describe en la explicación que comprueba los puntos difíciles del maestro Kuiji. También está ahí presente. A ver, todo está aquí en chino, pero ¿qué es lo que dice? Estas son las palabras. Estas son las palabras sobre el tratado de los puntos difíciles. Lo que quiere decir aquí en términos generales, después de que Dharmapala hubiera terminado su comentario, un budista laico budista llamado Xuanjin, no sabemos su nombre en sánscrito porque esa es una traducción. En chino se ha traducido como Xuanjin, era una persona laica y tenía una fe extremadamente grande, así como un gran conocimiento e inteligencia. Por ello, así el Pandita Dharmapala le hizo guardar el manuscrito del comentario que había escrito y dijo, guárdalo. ¿Qué fue lo que dijo el Pandita Dharmapala? Después de que yo haya fallecido, es posible que las personas que quieran leer este comentario te den 2 onzas de oro. Pero un día, si te encuentras con una persona y si la vas a entregar, debe ser con una persona de inteligencia brillante. A ella dáselo. Entonces Dharmapala falleció. Así que
Dharmapala le dio su comentario a este maestro, a esta persona laico. ¿Y cómo fue que Xuanzang llegó a tener este comentario? Pues este fue exactamente el periodo en que Xuanzang estuvo en la India. Estaba haciendo bastante estudio y haciendo peregrinaje. Y cuando Xuanzang leemos sus registros sobre sus trayectorias a esa región, podemos leer que si Xuanzang no hubiera escrito estas trayectorias, sería muy difícil llegar a identificar los lugares sagrados en la India. Es un tema que podemos hablar más tarde cuando hablemos acerca de la vida de Xuanzang, pero no tenemos que hablar al respecto ahora mucho. Tal vez es un momento importante ahora para poder tomar nuestro descanso de 20 minutos. 다른 광리야 서변 최경기 숨지배에게 이제 봐 표도 좋아지 돼요. 다디 Y 공급이 les estaba hablando acerca de cómo la Charya Dharmapala había escrito un comentario superior y excelente sobre los 30 versos de la Solamente. Y cómo se lo dio a un laico para que lo guardara. Y después de que esta persona recibió el comentario, en ese mismo momento, fue exactamente el mismo periodo en que el maestro Xuanzang estuvo en la India. Como ustedes saben, Xuanzang, para decirlo en términos muy simples, se dicen que hay 4 grandes autores en India. Y también existe la historia de los el gran registro a la Tierra Este. Y también tenemos la leyenda del mono. Y también tenemos la historia de Xuanzang. Ese es el Xuanzang. Claro, la historia de el mono y el cerdo es simplemente una historia, pero el personaje es otra cosa. ¿Y cómo fue que Xuanzang llegó a tener la fortuna de tener este comentario de Dharmapala? Y esto lo describe QG. Estas palabras en chino que ustedes ven son el comentario original de que QG escribe. Y dice que la inteligencia innata de Xuanzang era incomparable y su prajna superior. Así podía saber quién era un gran ser. Si sabía que alguien era sabio, acudía a él o a ella. 매주는 그랬어. 나는 내 개발도 파봐. 그러지비네 될래야지 쉽게 맞아봐 내봐도. Y estaba escuchando un audio, disculpen. Así podían saber quién era un gran ser. Si sabía que quien alguien era sabio, acudía a él. Tampoco había lugares sagrados que no visitara. No había tratado que no hubiera leído y recitado Xuanzang. Si en algún lugar se iba a impartir una asombrosa enseñanza del Dharma, inmediatamente despertaba la diligencia en su mente y con una mente despejada e iba allí a escuchar el Dharma. Por tales razones,
Por eso, como dije, él iba a escuchar el Dharma. Y es por estas razones resumidas que esta persona, que era cabeza de su familia, pensó para sí. Este laico se llama Xuanxiang, pensó para sí. La persona que el maestro Dharmapala tenía en mente cuando mencionó a una persona con un conocimiento y una inteligencia increíbles, debe ser sin duda esta persona que Dharmapala tenía en mente, deben ser sin duda Xuanzang. Y le dio a Xuanzang el comentario de Dharmapala junto con un comentario sobre los 5 agregados Pancha, en sánscrito Pancha Skanda Daka de Vasubandhu. Mientras Xuanzang lo leía, él tuvo una visión directa de Dharmapala y sintió que realmente escuchaba sus palabras. Después de que y después, después de que Xuanzang recibiera el comentario de Shangjiang, fue a estudiar con Acharya Silabhadra en Nalanda. Y cuando Xuanzang regresó a China, tomó el comentario de Dharmapala como el comentario principal y lo combinó con los comentarios de los otros 9 comentaristas. Así es como llegó a escribirse el comentario al tratado que prueba la solamente. Pero por desgracia, si hay otro comentario, aparte de este, tal vez no lo hay. Tal vez solamente hay uno más y es el comentario de Sriramati, que está disponible tanto en sánscrito como en tibetano. Los manuscritos en sánscrito del resto de los 10 comentarios se han perdido todos. Así que tal vez no hay otros comentarios, como digo. Pero la suerte es que el comentario de Xuanzang, que los reúne a todos, sigue existiendo. Y porque todavía existe, no es exagerado decir que se trata de un texto de una época en la que la solamente en la India estaba en su pico. Y su comentario es el más importante, el más completo y el más autorizado de los comentarios sobre los 30 versos que disponemos actualmente sobre los comentaristas de la India. Y este tratado que prueba la solamente reúne todos los comentarios de los 30 versos, es el más completo. Y podemos decirlo fácilmente que es así, que es el más completo y el más autorizado de los comentarios.
Y esto habla acerca de los comentarios sobre los 30 versos y en particular el comentario de Dharmapala reunido en el comentario de Xuanzang. ¿Y cómo está escrito? Si nos preguntamos cómo está escrito. ¿Y cómo lo estaba haciendo este tratado que prueba la solo mente? Es muy importante y es el más completo de todos los comentarios sobre los 30 versos de la solamente y podemos decirlo fácilmente así, reconocerlo como tal. Y por esta razón, por esta razón, para estas enseñanzas, el tema principal sobre los 30 versos es este tratado que se llama el tratado que prueba la solamente de Xuanzang. Así que, ¿cuáles son los orígenes de este tratado que prueba la solamente? Me gustaría hablar acerca de ello. Hay algunas cosas que debemos entender sobre los orígenes de este texto. Cuando surgió, en el comentario del maestro Kuiji, nos indica claramente cuándo se tradujo y compiló el tratado que prueba solamente. Pero en el catálogo de Kai Yuan de las obras budistas se dice que fue completado en el último 10º mes del 10º año del emperador de Shongzong, año 659. Debemos entender estos como que habían 2 décimos meses lunares ese año mismo, el año 659. Esto ocurre también en nuestro calendario tibetano, así que también en el calendario chino parece que ese año habían 2 décimos meses lunares. Y en el último 10º mes es cuando se dio. Esto queda claro en dicho catálogo. Y a ver, para dar una traducción del chino al tibetano aquí dice el comprobar solamente de 10 fascículos. Este texto fue escrito por el Bodhisattva Dharmapala y demás en el último 10º mes del 4º año del reinado de Shongzong en el templo de la luz de las nubes del monasterio de Yuhua. El escriba fue Da Cheng-yi. Así que en resumen, ese es otro nombre de Kuei-ji, el del escriba, ¿no? Da Cheng-yi es Kuei-ji también. Da Chuan-shi es el nombre que él mismo usaba. Ji
Pero después de, de esta dinastía Sung, se le llamó a él como Kuei-ji, pero anteriormente era Da Cheng-ji. Cuando él mencionaba su propio nombre, Da Cheng-chi, Da Cheng-ji o Ji, pero el nombre Kuei-ji, ¿cómo llegó? Es como lo dije después de los que surgió después de la dinastía de Shun. Y si nos preguntamos cómo es que este tratado, puntos difíciles del tratado que prueba la solamente, Cuello escribió lo siguiente sobre la compilación y traducción del tratado que prueba la solamente. Estas son las palabras en tibetano, perdón, en chino, y no tengo que escribir, no tengo que traducirlas o leerlas todas, claro. Pero el significado esencial, vale la pena hablar acerca del significado básico, que dice en resumen, el punto principal es que en el cuarto año del reinado de Shongzong, el gran maestro Shongsan comenzó a compilar y traducir el tratado que prueba la solamente. Su plan inicial, ¿cuál era? Era el de traducir al chino todos los comentarios de los 10 autores o comentaristas. Todos estos 10 comentarios quería traducirlos. Y él era el traductor principal, pero también tenía asistentes y su asistente, habían 4 personas que le ayudaron. Una es Shenfang, debía editarlo para corregir el estilo. Ya Shang era el escriba. Wu Guang era el corrector. Y Kuiji, ¿quién era? Kuiji principalmente cotejaba el significado entre el sánscrito voy a hablar acerca, no tengo que hablar mucho acerca de los métodos de traducción, más tarde puedo hacerlo. Pero de todos modos, entre los 4 Kuiji, perdón, entre los 4 el más joven era Kuiji y los otros eran más eruditos con mucha experiencia. Por ejemplo, Shen Fan fue el primer erudito que participó en el trabajo de traducción de Xuanzang. Era un erudito en todas las escrituras y comentarios de los vehículos Mahayana y del vehículo fundacional, por lo que gozaba de gran estima entre todos los estudiantes de la época. Y Jiashang había sido Xuanzang había escrito 25 veces y Pon-John lo había hecho 3 veces. Así que todos ellos eran superiores en experiencia y eran mayores. Que Xuanzang eligiera a Kuiji
que era el más joven, para participar en la compilación y traducción del tratado que prueba la solomente. La forma en que Xuanzang actuó demuestra su gran confianza y alta estima por Kuei-ji. Pero algo que tenemos que estar sorprendidos es que Kuei-jin comenzó a trabajar en este importante proyecto de traducción, y una vez que lo hizo, después de algunos días, ¿qué pasará? Él preguntó a Xuanzang si podía dimitir. Le dijo, no puedo participar. Por favor, permíteme resignar. Y Xuanzang le pareció sorprendente, le pareció extraño. ¿Por qué quieres detimir? Y le preguntó muchas veces por qué quieres resignar. Y después de varias veces, cuando hablaron del tema, lo que llegó a entender Xuanzang es que Kuei-ji tenía una idea sobre los planes de Xuanzang para la traducción. Tenía una idea en particular de cómo abordarlo. Y la idea en particular que él tenía, pues el objetivo de Xuanzang era de traducir todos los 10 comentarios de los 10 comentaristas y traducirlos todos en chino. Pero Kuei-ji dijo que si todos se llegan a traducir, no sería algo necesario, y llegó a no estar de acuerdo con eso. Y la razón es que él pensaba que sería mejor recopilar todos los puntos principales de los 10 comentaristas y reunirlos en una sola obra. Y la razón del por qué llegó a él a expresar este deseo él pensaba que había muchos desacuerdos entre las explicaciones de los 10 autores sobre los 30 versos de solamente, y si se pudieran recopilar todas sus interpretaciones, porque tienen muchos puntos de vista y aseveran diferentes cosas, si pudieran recopilarlas todas en un solo texto, los estudiantes chinos en el futuro, los estudiantes que quieran estudiarlo, si llegan a ver tantas diferentes explicaciones en tantos diferentes textos, no podrían enfocarse y decidir cuál deberían de seguir. Una dice esto, la otra dice otra, y no sabrían cuál deberían de tomar como base. Ese fue digamos que un peligro. La otra es que la realidad es que la vida es corta, la vida humana es corta, y nuestra capacidad de inteligencia también son limitadas. Así que es difícil dominar las interpretaciones de todos los autores. Es muy difícil para una persona hacerlo en una sola vida. Sería mejor tomar la esencia de todas sus interpretaciones y recopilarse, y que pudieran establecerse en un estándar autorizado para los estudiantes chinos. Eso fue lo que sugirió Luigi. Eso fue lo que él le pidió a Xuanzang. Después de considerarlo mucho tiempo, lo pensó después de haber escuchado esta petición de parte de Kuei-ji. Y después le pareció bien, aceptó la idea de Kuei-ji Xuanzang y persuadió a sus asistentes, eran 4, ¿verdad?
Quiji, entre los 4 estaban Quiji, y al aceptar la idea de Quiji, él tuvo que persuadir a Shen Fang, Jia Shang y Puan Yan para que se retiraran del proyecto. Ustedes no necesitamos continuar en ese proyecto de traducción. Su único ayudante era Quiji. Y solamente ellos dos hicieron esta traducción. Y así es como este tratado que prueba solo la mente en 10 fascículos lo podemos leer hoy. Este es el origen del tratado. Y también tenemos otra duda que surge. A ver, entonces, este tratado que prueba solo la mente es el único comentario existente sobre los 30 versos de Dharmapala en chino o existen otros. Esa es la pregunta, si hay otros tratados o no en chino. Y ya como lo he explicado, en la antigua India había muchos comentarios sobre los 30 versos. Pero es muy raro que se conservaran. Por eso la mayoría se han perdido. Por lo tanto, solo existen unos pocos comentarios sobre los 30 versos. El único comentario chino sobre el texto raíz de los 30 versos que existe en chino es hay un comentario sobre los 30 versos de la solamente en un fascículo por el maestro, en chino, por el maestro de la dinastía Ming, y es el maestro Xingzu o Jiwu. Ese es el único comentario que existe en chino. Solo en chino. Y entre los antiguos textos japoneses que ahora se han traducido al chino, hay un comentario. Hay un erudito llamado Zhou Kese en el siglo XII. Y él escribió un comentario sobre los 30 versos. Este también es un comentario, pero es muy corto. Y aparte de ello, hay otros resúmenes de los 30 versos autorizados por Hiroshi Soishi y el otro, Sakae Dai. Estos son dos resúmenes. Entre los textos modernos existen una enseñanza sobre los 30 versos de la mente, de la solo mente, del erudito japonés. Un erudito japonés de la sola mente, que es muy importante. Se llama Genshin Inoue.
y en tibetano del Tíbet. Los comentarios sobre los 30 versos escritos en tibetano, solo hay algunos pocos escritos en tibetano. Tal vez hay unos que no he leído, que hay uno que fue escrito para el maestro Shakyan del siglo XV, distinguir los puntos principales de los 30 versos. También hay otro, un comentario que ofrece anotaciones de Jumipam, o anotaciones del comentario escrito por Jumipam Rinpoche, pero no los he leído. Y más tarde, sí hay otros comentarios modernos, pero en cuanto a los comentarios más antiguos, estos son los más antiguos que conozco y escritos por los primeros maestros. Ahora de lo que me gustaría hablar es la razón del por qué el tratado, el tratado sobre la prueba de la solamente es tan importante. ¿Y por qué lo estamos usando como base para esta discusión sobre esta charla sobre los 30 versos en las enseñanzas de invierno? Creo que debo hablar de hecho ahora. Aquí hay dos diferentes razones. La primera es cuando Vasubandhu escribió los 30 versos, estableció en versos sencillos una presentación general de la filosofía solamente, la cual es extremadamente complicada. Como lo dije anteriormente, hay dos textos principales que Vasubandhu escribió acerca de solamente. El primero es los 30 versos y la segunda son los 20 versos. Los 20 versos refuta diferentes puntos de vista. Los 30 versos es la que presenta su propia filosofía o opinión o punto de vista. Es su propia presentación. Por lo general, después de escribir los versos raíz, se acostumbraba a escribir comentarios sobre ellos. Pero Vasubandhu no tuvo tiempo de completar esto antes de fallecer. Durante los 200 años posteriores a la muerte de el Pandita Vasubandhu, los 30 versos de la mente, de la solo mente, fueron un foco principal de estudio en el budismo indio y, como dijimos, unos 34, 38 o 28 autores que escribieron comentarios sobre ellos. En resumen, muchos maestros deben haber escrito comentarios sobre los 30 versos. Por desgracia, la mayoría de ellos ya no existen. Por lo tanto, se nos resulta difícil estudiar y comentar los 30 versos basándonos únicamente en los versos raíz. Y también tenemos subcomentarios por Vinitadeva. Estos son los comentarios en sánscrito que tenemos en tibetano, los 30 versos y el subcomentario. En chino no existe nada más que el tratado que prueba la solamente. Así que en realidad hay muy pocos comentarios existentes en estos momentos. Y las que tenemos son bastante cortos.
Y por esa razón es difícil llegar a entender, a comprender todo su significado, basándonos en los versos raíz. Y, y es por esta razón que el tratado que prueba la solamente es autorizada porque es completa. Y es por ello que este tratado es indispensable al estudiar la filosofía y el significado de los 30 versos. Y la segunda razón es que el objetivo principal de estas enseñanzas de invierno es estudiar los 30 versos de la solamente, como lo dije anteriormente. El principal propósito u objetivo de esto es estudiar toda la filosofía y naturaleza de solamente en forma sistemática. Pero la filosofía de la solamente tiene muchas afirmaciones muy amplias y profundas. Así que si preguntas por dónde debemos empezar nuestros estudios, ya sabemos que dentro de la escuela solamente hay muchas afirmaciones bastante profundas y por eso nos preguntamos en dónde, en qué momento, en qué entrada, cómo podemos empezar estos estudios. Como lo hablé el año pasado en estas enseñanzas para preparar un marco completo para el estudio de la filosofía de la solamente, tendríamos que buscar fuentes en en los 6 sutras y los 11 tratados. Los 11 tratados suelen llamarse en un tronco y 10 miembros. En general, hay muchas sutras y tratados que están relacionados con la filosofía de solamente, pero los que son realmente los más importantes para establecer bien la visión de solamente son el sutra desentrañando la intención y los niveles de Yogacara. Estos dos son la base. El tratado que pruebas la solamente enseña el marco completo de esos dos, así que sí pensamos que debemos estudiar la filosofía de solamente de una manera completa y sistemática. No hay otra opción que estudiar la traducción de Xuanzang del tratado que prueba la solamente. 다 시험래야 가르쳐서나? 시험래야다. 너무리 좀 주비. 다 너무리 좀 주비 대주세요. 코라 야 당기 주변에 꼭 잔대 차려. 되나? Y ahora, cuando hablamos acerca del tratado que prueba la solamente, es un texto sánscrito porque es una compilación de autores que escribieron escritos. No es un comentario de un solo autor, sino es una recopilación de todos los puntos de estos 10 autores, pero en realidad es un comentario en sánscrito. Como en tibetano, cuando tenemos un comentario en tibetano, también tenemos comentarios tibetanos. Así que de manera similar, cuando buscamos un tratado en tibetano, tenemos que buscarlo en sánscrito y viceversa. Así que al leer este comentario también deben haber
otros comentarios en chino, comenzando con el maestro Kuei-ji durante la dinastía Tang. Se escribieron muchos comentarios, podemos decir subcomentarios o explicaciones, ¿no? Sobre el tratado que prueba la solamente. Estas se vieron en generaciones posteriores. Y entre ellas, el más importante es la explicación del tratado de la prueba de la mente, de la solo mente, escrito por Kuiji en 10 fascículos, tal vez. Será en 10 fascículos. Ujú, mm. Sí, este fue escrito por el maestro Lopen Kuiji. Después de que este texto viniera al mundo, se convirtió en el libro del texto básico para el estudio de la solomente en China y en Japón, asimismo. Fue muy apreciado por las escuelas de las apariencias fenoménicas y otras escuelas. Y de la misma manera en China, sí, en Japón, pues sí se apreció mucho la de Kuiji. Fue la explicación del tratado de la prueba de la mente, de la solo mente. Sin embargo, aunque fue muy apreciado en el Japón, en China, como decimos en tibetano, durante la dinastía de Mongol, el texto se perdió durante la dinastía Yuan o Mongol, pero al final de la dinastía Qing, el maestro laico Yang Wenhui, él fue a Japón y encontró este comentario de Kuei y lo trajo de nuevo o de vuelta a la China. Y de esta manera pudieron restaurar la traducción del manuscrito. Anterior a eso había sido, digamos, se había perdido. Ahora, el tratado que prueba la solamente y la explicación del tratado que prueba la solamente. ¿Hay otras? Nos preguntamos. ¿Cuál es? Pues también escribió, Kuiji también escribió los puntos difíciles del tratado que prueba la solamente. Este también es otro tratado. Y más tarde hubo un maestro llamado Hui Xiao, quien escribió la lámpara. Es un comentario que se llama La lámpara sobre el significado definitivo del tratado probando la solamente. Se los puedo mostrar. Y este es el segundo punto escrito en esta dispositiva. Y Shizun escribió los secretos del tratado que prueba la solamente. Así que tenemos estos subcomentarios. Kuei-ji, quien escribió los puntos difíciles del tratado que prueba la solamente. El de Huan Shao, quien escribió la lámpara sobre el significado definitivo del tratado que prueba la solamente. Y el de Shi Su, que escribió los secretos del tratado
que prueba solamente. Y estos son los tres más reconocidos como la fuente de la escuela china, la escuela china de solamente, y son conocidos como los comentarios de solamente. Ahí tenemos un error ortográfico, dice, pero no hay problema. 너브리즘도 주베기 덴지 코란라야 다 제바 진짜 가수야 망부엽체로 Así que estos son los comentarios sobre los tratados, sobre el tratado que prueba la solamente. Ya mencionamos los tres, el de Kuiji y los otros tres comentarios adicionales que he explicado. Entre ellos, si nos preguntamos qué comentarios estamos utilizando como base de discusión en estas enseñanzas de este año, pues básicamente el tema son los 30 versos, pero el comentario principal que vamos a utilizar es el que prueba la solamente. Y cualquier otro comentario, tenemos el maestro de Kueji, que es el tratado que prueba el tratado, y los tres que he mencionado, que es los tres textos importantes que ya mencioné. Así que vamos a extraer los puntos principales de ellos. Y hay unos eruditos de la República de la China, porque al final del Qingguo trataron de realzar, digamos, o de reactivar la tradición de explicar los tratados. Y entonces en ese momento se escribieron muchos comentarios sobre la escuela solamente, o sobre los textos solamente. Y hoy en día hay muchos comentarios sobre la solamente que provienen de ese periodo. Y el periodo se llama Mingguo, el periodo de la República de China, Mingguo. Y también hay otros escritos en un lenguaje coloquial de estudiosos de ese periodo y de la actualidad. Así que mi idea es de basar nuestra discusión teniendo en cuenta estos. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Y por qué vamos a proceder de esta manera? Hay 3 puntos. Uno es que los versos de raíz de los 30 versos son tan completos en su naturaleza y extremadamente sencillos en su lenguaje, que es difícil obtener una comprensión y estudiarlos a partir de la sola lectura de los versos, los 30 versos. Por ello, no queda más remedio que estudiarlos siguiendo un comentario. Ese es el primer punto. La segunda razón, pues el tratado que demuestra o que prueba la mente, que demuestra la mente suena bien, es el único que es el más completo y autorizado y ampliamente aceptado de los comentarios sobre los 30 versos que tenemos hoy en día. Por ello me basaré en mi exposición de los temas principales de las enseñanzas de este año. Y la tercera razón es, dado que el tratado que demuestra la solamente es una recopilación o compendio de las obras de los 10 comentaristas indios, resulta difícil de entender
tanto por la naturaleza de los temas tratados como por las palabras empleadas para hablar de ellos. Por ello, añado los demás comentarios y lo complemento con comentarios en lenguaje coloquial a medida que lo explico, basándome con lo que escribió Lopun Kuji. ¿Y por qué buscamos esos comentarios en un lenguaje coloquial? Porque los que están escritos en chino de antaño es un lenguaje bastante antiguo y es muy difícil para mí llegar a entender ese lenguaje tan antiguo chino. Sí podemos leer las explicaciones en el chino coloquial moderno. En el lenguaje moderno es mucho más fácil llegar a entenderlos, así que no hay otra opción que hacerlo de esta manera. Así que el método de nuestros estudios sobre los 30 versos y los materiales adicionales son estos. Y creo que esto es un buen punto para dejarlo ahora. Vamos a terminar ahora. Ahora ustedes tienen que cenar. Para los monjes Chunyu, estamos haciendo las 5 deidades, una práctica de las 5 deidades, y durante ese periodo vamos a hacer una gran puya de las 5 deidades. Hayagriva, que es una de las deidades principales de Tusun Khenpa. Y esta es la primera vez que lo vamos a hacer. Es una cosa muy afortunada que podemos hacer. Lo hemos hecho varias veces en el monasterio de Gyuto durante nuestras observaciones, durante nuestro eh, templo de Mahakala. Era un cuarto bastante pequeño y solamente habían algunas pocas personas presentes. Tengar Rinpoche estaba ahí presente cuando lo pudimos hacer. Tengar Rinpoche lo lideró y pudimos hacer la puya varias veces. Pero esto llega a ser la primera vez que vamos a reunir tantos miembros de la Sangha para poder hacer el puya. Son los 5 conjuntos de 5 deidades de Dusun Khenpa. Son 5 deidades muy importantes para nuestro linaje Karma Kamsan. Y de nuevo, el poder practicarlas y establecerlas de nuevo es algo muy fortuno para nosotros. Y pienso que no hay nada de malo hablar acerca de la historia de ello, así que estaré hablando acerca un poco de los mudras. Los mudras no son tan difíciles, pero sí se tienen que hacer de una manera apropiada. Es necesario explicarlas un poco y es importante corregirnos a medida que las hacemos, las realizamos. Mm. No vamos a estar haciendo la explicación de los mudras en YouTube o en Facebook, pero sí los haremos en Zoom. Así que todos los monasterios y conventos participantes quieren ver en Zoom, pueden verlo. No es solamente las personas que están en Kagyukunche, pero cualquier persona puede participar a las 8 de la noche, a las 8 de la noche, tiempo de la India. Ahora podemos recitar la
Dedicatoria.